por estos momentos tan maravillosos, porque siempre es el refrigerio que recibimos cada mañana, estar aquí delante de tu presencia, recibir ese pan, ese alimento temprano en la mañana. Y a eso nos disponemos en esta hora, Señor, a recibir ese pan, ese maná que tú nos vas a dar en esta mañana para nosotros poder estar, Señor, reflexionando todo el resto del día, Padre. Gracias, bendito Dios. Ponemos, Señor, a mi hermana Paula Infante en tus manos, Señor, con ese tema, cristiano en casa. Poderoso tema, Señor. Te la ponemos delante de ti. Úsala como solamente tú la sabes usar, porque de nosotros, Señor, nada bueno puede salir, pero eres tú el que pone la palabra en nuestra boca. Eres tú, Señor, el que habla nuestras vidas cada vez que abrimos nuestras bocas, Señor. Yo la pongo delante de ti. Cúbrela con tu Espíritu Santo desde la cabeza hasta la punta de los pies, Señor. Pasa, Señor, carbón encendido sobre su boca y que cada palabra salga desde el trono de tu gracia. Esa palabra poderosa, que salga con poder, Señor, que todos podamos sentir que es tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas para ser cambiadas, transformadas y restauradas, Señor. Gracias, bendito Dios. En tus manos la ponemos para tu gloria y tu honra, en el precioso nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es bueno, Él es fiel. Y quiero darle gracias a Incumín, porque estuvo presente representando a todos ustedes en la partida a la presencia del Señor de mi suegra amada. Y estamos agradecidos porque la obra que el Señor empezó en ella la terminó y terminó como una guerrera de Dios, de testimonio. Y una de las cosas que me inspiró a mí traer el tema cristiano en la casa es por lo vivido en estos últimos tiempos, tanto positivo como negativo. Y yo sé que todos ustedes lo saben, todos ustedes son personas de Dios y quizá algunos nuevos, pero siempre el Señor trae un Deuteronomio para recordarnos las cosas. Nunca somos suficientes, siempre hay algo que aprendemos en el camino, algo que dejamos y Dios nos va a ministrar de una manera sencilla. Este devocional ha sido de mucha bendición para mí, para mi familia y para todas las amistades que he conocido. De hecho, cada día me encuentro con personas nuevas hablándome de Oceanía Matos y creo que cada día ella tiene una responsabilidad más grande delante de Dios y del pueblo, porque muchas personas me han hablado del testimonio de ella de acuerdo a su programa que ella ha tenido anteriormente y lo que ha seguido. Pero el tema hoy es Jesús en nuestras vidas. Y digo esto porque esta iglesia virtual en Cumín, ella es la cabeza visible, la que el Señor ha levantado para este tiempo. Y es un compromiso bastante grande. Yo la honro a ella y honro a cada uno de ustedes. Cristianos en la casa es un tema muy controversial, pero a la vez es un tema muy fortalecedor porque nos recuerda el Señor de dónde nos hemos apartado y dónde tenemos que seguir el camino. Nunca es suficiente lo que creemos que sabemos, porque muchas veces tomamos decisiones y hacemos cosas que a Dios no le agradan. Y esa es una de las razones por la cual cuando la hermana me dijo que si yo podía traer un tema, yo siempre estoy dispuesta porque el tema lo da el Señor. Simplemente yo he hablado del llamado y este es un llamado para este tiempo y no podemos cruzar los brazos. Tenemos que tener los brazos como el ancla en la fe y estar dispuesto. Y yo busqué unas citas bíblicas que me hablan de cierto tema muy importante y también las notas que siempre yo me voy al Señor y el Señor me va
dando palabra y yo la voy escribiendo. De hecho, anoche casi ni dormí y fue una noche muy inquieta. Y me levanté de madrugada, escribí una palabrita que el Señor me dio más. Y era así. Y gracias a Dios que puse el reloj porque verdaderamente me vine a dormir tarde, pero estamos aquí por su gloria. Vamos a buscar en Efesios, en Primera de Pedro 3:1. Aquí hay un pasaje que yo lo estuve leyendo y me ministró mucho. Y aquí habla de los deberes conyugales en Primera de Pedro 3:1. Dice así la palabra de Dios. Asimismo, vosotras mujeres, está sujeta a vuestro marido, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. Wow, a mí me ministró tanto eso cuando yo leí esta cita bíblica. Yo la había leído mucho, pero en este contexto de hoy, a mí me estremeció porque lamentablemente, el tema que vamos a traer hoy tiene que ver con con lo que dice aquí. Asimismo, vosotras mujeres, no le voy a decir a las mujeres, a los hombres también, porque esto es cuestión de familia, a los hijos también, al núcleo familiar dentro del hogar cristiano, porque hoy Dios quiere hablarle no a los incrédulos, porque vamos a decir, lo que ya hemos conocido a Jesús, lo que tenemos el Espíritu Santo, lo que profesamos la fe cristiana, evangélica, porque cristianos somos todos, y lo que hemos aceptado al gran Rey en nuestro corazón. Y el Señor aquí, estos capítulos que yo voy a leer, tienen el contexto y se predica de muchas maneras. Dios me lo reveló de esta manera para cada uno de nosotros. Digo nosotros porque simplemente yo he tenido que vivir la palabra y la voy a decir con mucha convicción, porque he sido muy ministrada durante los 21 años o 22, casi 25 años de el Señor entró a mi vida en un día muy especial y 21 años de casada. Ya ustedes pueden ver que los años no es que determinan lo que uno es en el Señor, sino la constancia en el espíritu y vivir a Cristo cada día. Eso es lo que determina a un cristiano. Usted puede durar 20 años en la iglesia como un saco de papa, oyendo palabra y yendo los domingos, los jueves, los martes, el día que sea. Pero si usted no vive la palabra, es dando un viaje. Y así ha pasado con muchos. Y yo quiero que hoy, si usted está en esa condición, usted coja alguna palabra de la que el Señor ha puesto en mi corazón. Y aquí, cuando dicen los deberes conyugales, eh, Primera de Pedro habla, asimismo, vosotras mujeres está sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Esto es para las que ya tienen, para las que tienen esposo, las que no tienen esposo, les cuesta reparar los muros, las grietas, porque aún no teniendo esposo, hay muchas personas cristianas que tienen muchos problemas familiares, conyugales y de los padres de sus hijos, porque ellas se llaman madre soltera por razones que yo desconozco, pero cuando tú vienes a Cristo, todo eso queda atrás. Tú eres una criatura nueva en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron y tú tienes que ser lámpara en medio de la oscuridad, más en este mundo que nosotros estamos viviendo. Así que, eh, considerando vuestra conducta casta, respetuosa, vuestro atravio no sea el externo de peinado ostentoso, de adorno. Yo no vengo a hablar de la ropa, de la vestidura, yo vengo a hablar de una vida llena de Dios. Pero todo esto está aquí dentro de la palabra porque está escrita para cada uno de nosotros en diferentes tiempos. Fue escrita esta palabra. Dios es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Y la mujer tiene que arreglarse, verse bonita, decorosa, pero como cristiana.
porque a veces vemos tantas cosas en el mundo cristiano que uno se queda sorprendido. Eh, Adornos de oro, de vestido lujoso, sino interno, el del corazón, el incorruptible, el ornato de un espíritu afable, apacible, que, que es grande estima delante de Dios, porque así también se atrevían a otro tiempo aquellas santas mujeres que se separaban para Dios. Estaban sujetas a sus maridos, como Sara obedeció a Abraham llamándolo Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas y hacéis el bien sin temor ninguno amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, viví con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coheredoras de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cuando yo estuve leyendo esa cita bíblica, a mí me ministró mucho y de ese es el tema que voy a hablar, incluyendo la palabra, porque no podemos venir a traer un tema sin que esté apoyada por la palabra. Entonces, cuando me fui a Efesios 6, quise Efesios 5 al final del 21. Es que la Biblia es tan buena, la palabra es tan buena, y es como cuando tú le estás leyendo, tú quieres como comértela así, y te da un booster de energía. Y anoche yo me estuve leyendo mucho la palabra y pude poner muchas citas bíblicas, pero el Señor me ministró aquí y dice así en la palabra que va de acuerdo a lo que dice Primera de Pedro 3: someteos los unos a los otros, someteos unos a los otros en el temor de Dios. Ese en Efesios 5, capítulo 21, y voy a llegar hasta el 6 al principio. La, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres. Ahí lo dice. Así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua y por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por tanto, esto dejará el hombre a sus padres y a su madre y se unirá a su propia mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo, esto respecto a Cristo de la iglesia, porque lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y a la mujer respete a su marido. Mira cómo habla aquí esta palabra. Las dos dicen lo mismo. Una le habla, Jesús le habla a la mujer sobre el hombre, pero el Señor le habla al hombre sobre la mujer y sobre lo que representa la iglesia y sobre lo que representa el sacerdocio en el hogar. Como dije anteriormente, hay muchas madres solteras y creo que aquí hay algunos hombres que estarán aquí o lo escucharán. Esto para todo, aquí no es excluido. También ahora vengo con los hijos. Hijos, en Efesios 6, 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestro Padre, porque eso es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida
sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadle en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como el Señor, y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, eso recibirá del Señor. Sean siervos o siervos libres, y vosotros amos hacer en ello la misma, dejando la amenaza, saliendo con el Señor de ellos, y vosotros está en los cielos, y para él no hay acepción de personas. Aquí le estuve hablando anteriormente padre a hijo, madre, esposa con esposo, padre a hijo, y aquí a los hijos. En mis notas, cuando yo leí todo esto, yo le preguntaba al Señor, porque yo podría decir muchas cosas por lo que vivimos a diario y por lo que estamos viendo, pero mis hermanos, hoy el Señor está haciendo un llamado. Nosotros podemos estudiar mucho la Biblia, sabernos mucho la Biblia, mucha escatología. Eso no es malo. Pero hay un principio que se ha perdido, y ese es el principio que yo quiero hablar en esta mañana. Cuando le preguntaba al Señor sobre este tema tan comprometedor, entonces el Señor, yo escribí algunas notas. He tenido la oportunidad de compartir con familias en estos últimos tiempos. He ido a muchas casas de personas cristianas por una razón u otra, y verdaderamente que en la mayoría de las casas que he ido, no he ido con el síndrome de criticar ni de murmurar a nadie, sino es como una alerta que estamos viviendo en los últimos tiempos en muchos hogares. Y muchas veces nosotros juzgamos mucho porque sabemos que en la pandemia ha visto un cambio enorme, el mundo cambió totalmente, todo ha cambiado, y es porque sabemos que la venida del Señor está a la puerta, la redención está cerca, y el Señor está preparando el camino, tiempo de gracia y tiempo de grandes acontecimientos escatológicos. Y estamos viendo el mundo, estamos viendo las naciones y sobre todo la iglesia. Y el Señor está haciendo un llamado global. Esto es una trompeta que está sonando en esta mañana. Nosotros podemos estar aquí todos los días en la mañana, podemos invitar personas, pero cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu esposo? ¿Cómo está tu relación como persona de Dios que Dios te ha llamado? Y hay muchas cosas que pasan en los hogares. Yo tengo ya 21 años con mi esposo, y ha sido una escuela para mí. Yo he tenido que dejar todas las maletas que yo venía arrastrando del pasado, porque si nosotros somos criatura nueva en Cristo Jesús y las cosas viejas pasaron, entonces tenemos que vivir de una manera que tenemos que vivir a Cristo, a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y ese es lo que nos ha afectado mucho a nosotros como cristianos. La importancia de una vida de fe. Yo escribí aquí algunas notas porque el Espíritu me narraba y yo escribía, y yo he participado en algunos hogares, y yo le preguntaba al Señor, ¿qué yo puedo traer aquí si estas personas son cristianas? Y sin embargo, cuando voy a esas casas, veo que hay una muerte, una ceguera, una rotura, una herida, y las personas están pasando y se alejan de Dios, se alejan de congregarse, se alejan de la iglesia, y ellos mismos son sus propios jueces. Y yo escuchaba a cada familia en diferentes lugares cómo ellos viven y cómo viven los esposos, cómo viven los hijos.
y las actitudes, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y yo creo que hoy es un día de reparar las grietas, de nosotros pedirle al Señor Todopoderoso que nos delegue esa comunión con el Padre y la importancia de vivir una vida de fe, no solo en la iglesia, como yo escribí anoche, sino en el hogar, donde las acciones, actitudes y relaciones reflejan verdaderamente los principios cristianos. La familia como primer ministerio, enfatizar que los cristianos deben de ver a sus familias como yo escribí anoche, como su primer campo de misión. Oye, lo que dice aquí. Cuando yo escribí estas notas, que me pasé la noche orándole al Señor, leyendo la palabra, el consejo que Dios da aquí en la palabra, y cómo la familia, como primer ministerio, enfatizar, los cristianos deben ver a su familia como su primer campo de misión. El hogar es donde el testimonio de la fe debe ser más genuino, con el amor y el respeto y la humildad. Y lamentablemente los valores familiares se han perdido, mis hermanos. Se ha perdido el respeto en los hogares. El ejemplo que nosotros tenemos que poner en nuestros hogares es el ejemplo de Cristo, mostrando la paciencia, la tolerancia, el perdón dentro de la familia. Y eso da pena como eh, tú oyes los hijos hablando de los padres y discutiendo. Entonces, vamos a la iglesia, cogemos nuestra Biblia, estamos allí y la familia destruyéndose. Yo no lo estoy culpando a usted en esta mañana, pero hay una parte que sí tenemos que nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo de Dios que transforme, porque si nosotros somos la luz, si nosotros somos la sal, si nosotros no ha llamado Jesús, mira, ahí dice que usted tiene que dar testimonio sin palabra. Usted tiene que, si el esposo de usted no es cristiano, por medio de usted, él es santificado y va a venir a Cristo. Pero hay muchas mujeres, como dicen Proverbio, que yo lo escribí por aquí, 21:9 y el 27:15, la mujer rencillosa, como una gotera continua. O sea, nosotros vemos muchas mujeres, muchas hermanas que llevan muchos años en la iglesia y ellas viven como llaneros solitarios y no dan testimonio porque quieren meterle a Cristo como que si fuera como una gota ahí. No, usted lo que te le está metiendo es miedo a la gente. Usted tiene que orar, usted tiene que dar testimonio, usted tiene que vivir a Cristo como una mujer de Dios, porque usted va a la iglesia a recibir la palabra. La palabra dice, no dejemos de congregarnos, no estemos como llaneros solitarios en las casas, porque nosotros tenemos que estar juntos en armonía con nuestros hermanos, buscando la palabra. Mire, cuando usted no se empieza a deslizar de un día para otro, usted empieza poco a poco, y cuando usted viene a ver, yo soy cristiano, tú sabes la gente que yo me he encontrado, y hermanos, que nosotros nos congregábamos, yo no volví a la iglesia, pues tontería, mira cómo el enemigo ha cogido la mente, porque cuando nosotros nos alejamos de Dios, dejamos la casa limpia y barrida, y vienen todos esos espíritus de chisme, de murmuración, porque ese es el trabajo del enemigo, meter cizaña en el corazón de nosotros los cristianos. Y me da pena porque yo quiero hablarle a la mujer, quiero hablarle al hombre, porque también hay unos hombres, unos sacerdotes que Dios ha llamado, que son insoportablemente, que quieren meter a las mujeres obligados para la iglesia. Y también el testimonio tiene que ser una balanza. La vida cristiana tiene que ser el orden de Dios dentro del hogar, una balanza. Y también ser prudente como varones representativos que Dios ha llamado. Y estamos viviendo un tiempo muy difícil. Yo hablaba con mi esposo ayer y todos estos días, Dios me ha permitido un tiempo precioso de proceso, que ustedes lo saben. Nosotros hemos pasado por varios procesos, mi esposo y yo, pero yo sé que para prepararnos
para este tiempo final y lo hemos entendido así. Hemos tenido muchas diferencias, no somos perfectos, pero la hemos llevado a Cristo y no se acueste el sol sobre nuestro enojo, porque cuando nos vamos a acostar, a veces pienso yo, wow, si yo me acuesto y yo me quedo ahí y me voy enemiga de mi esposo, como me dijo un hijo mío en tiempo atrás, mami, a mí no me gusta discutir contigo porque vaya a ti te pasa algo y yo me voy a quedar con ese sentimiento de que mi mamá se fue. Entonces, igual yo, hacia mis hijos, hacia mi familia, mientras me sea posible, mis hermanos, yo voy a entrar en paz con todo el mundo. Entonces hay muchos cristianos, y tanto cristianos en general, hombre como mujer, pastores, líderes, que en la iglesia, aquí hay un testimonio de un pastor, y lo voy a decir así, sin bisturí, porque lo que Dios está hablando aquí va a ser para ayudarnos a nosotros a salir de esa mala manera de vivir como cristianos en casa, porque el ser cristiano no empieza en la iglesia. Es como los niños que lo llevan a la escuela. La escuela lo que le están enseñando es una profesión, pero la educación está en el hogar. La formación de un niño está en el hogar, con los padres, con la conducta de los padres, tanto con el hombre como la mujer. Y cuando ellos crecen, lo primero que ellos dicen, que uno le pregunta, ¿cómo fue tu niñez? No fue como te fue en la escuela, es como te fue en la casa, en el hogar. Por eso es que nosotros tenemos que ser prudentes, sabios, a nosotros los cristianos, porque yo no estoy hablando con inconversos, yo estoy hablando con gente que conoce de Dios, que conoce la palabra, que va a la iglesia, porque muchos de nosotros tenemos diferentes sitios donde nos congregamos y muchos se congregan aquí, gloria a Dios, porque esto es un medio donde la palabra es como río, como un manantial, día a día, las oraciones, los testimonios y todo eso, pero nosotros tenemos que representar a Cristo como es Cristo, como está en la palabra, como dice aquí en Efesios, en Proverbios, en los Salmos, y representar la unidad del Espíritu en nuestros hogares. Y por eso yo le decía que mi esposo y yo tenemos 21 años de casado y nosotros hemos pasado muchas cosas. Déjeme decirle que yo he sentido deseo de irme de la iglesia, por eso son pajas de coco, como digo yo. El enemigo quiere crear cizaña cuando uno le abre puertas. Y yo digo, no, yo no puedo dejar de ir a la iglesia por esto y por aquello. Y nosotros hablamos. El diálogo es muy importante. Y ayer nosotros estábamos hablando y comentando algo. Y yo le dije a mi esposo, ¿tú sabes qué? Nosotros como cristianos tenemos que levantar un altar siempre, porque muchas veces empezamos a orar como matrimonio o por la mañana con los afanes que el trabajo, poner en primer lugar el trabajo, poner en primer lugar las cosas que no le agradan a Dios. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es cada día, cada mañana, mis hermanos, como estamos viendo el mundo, es levantar un altar en el hogar, levantar un altar de adoración, porque la persecución de nosotros aquí es el enfriamiento que ha venido después de la pandemia. En los países es persiguiendo a los cristianos, pero aquí es peor porque aquí nosotros nos hemos desanimado. La iglesia está pasando por un letargo espiritual tremendo, con un desánimo, no solamente de ir a la casa de Dios, sino de leer la palabra. Y si nosotros no nos alimentamos diario con la palabra, vamos a desmayar. Yo cuando mi esposo está libre, yo aprovecho y él lee la Biblia a diario. Yo tengo constancia de eso. Hemos pasado por muchos procesos y he visto a ese hombre de Dios levantarse, clamar a Dios, pero yo le decía, no es suficiente. Hay algo más que tenemos que buscar. Tenemos que orar, tenemos que buscar el rostro de Dios juntos. Mis hermanos, y el acuerdo funciona. Cuando dos se ponen de acuerdo, funciona, porque Dios nos ha dado la autoridad, nos ha dado la palabra, y nosotros hemos perdido el tiempo, le hemos robado el tiempo a Dios. La idolatría no solamente es adorar imágenes, cuadros, la idolatría que hay hoy en el pueblo de Dios, en nosotros los cristianos, los que estamos en la casa donde está el primer altar, la primera devoción, la primera unidad en el espíritu con nuestra familia, con nuestros hijos,
con nuestros familiares, con nuestros vecinos. Nosotros tenemos que ser ese faro de luz donde la gente vea a Cristo. Yo le voy a hablar dos testimonios de personas que yo conocí cuando yo era jovencita y que hasta el día de hoy yo la tengo aquí en mi mente, porque fueron gente que dieron testimonio de vivir a Cristo en su casa, porque muchas veces nosotros tenemos un scam dentro de nuestra casa, que Dios lo ve todo y lo sabe todo. Y nosotros no podemos venir a hablar porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y esa gente de diferentes iglesias fueron tan gran testimonio para mí que yo soy parte de ese testimonio hoy. Porque muchas veces nosotros como cristianos no somos testimonio ni a los vecinos ni a nadie. Le pasamos por encima, le pasamos al desamparado que está en la calle, lo criticamos. Mira ese drogadita, mira ese ladrón, mira ese hijo de fulana. Cristiano chismoso que da pena. En vez de decir, déjeme orar por ese muchacho, yo no sé qué le pasó a ese muchacho, yo no sé qué le pasó a esta familia. Y eso es lo que viene pasando. Entonces, ayer cuando yo estaba hablando con mi esposo, perdóneme, porque yo estoy hablando es lo que nosotros tenemos que reparar. Y si ustedes también, pues gloria a Dios, aleluya. Pero el Señor me dijo, trae un recordatorio, un deuteronomio a este pueblo. Y por eso yo vine aquí como vaso frágil a traer una palabra simple a cada uno de los que estamos aquí, porque es el alimento de Dios. Dios nos está recordando porque nos ama, mis hermanos, y quiere restaurar el altar, la adoración, quiere restaurar tu relación, el enfriamiento espiritual, porque viene una gloria tan grande que nosotros somos elegidos para la última hora. Tú eres el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Somos baluarte de la verdad. Somos los atalayas. Somos los que anunciamos, los pregoneros de justicia para este tiempo. Y por eso Dios está llamándote para que despierte, para que alumbre a Cristo, que tú seas luz en medio de la oscuridad, que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Porque yo le hablaba del llamado, de la gran comisión. ¿Y cómo la gente va a creer en ti cuando tú no vives a Cristo? Como dicen muchos, yo no voy a la iglesia porque mira, esa vive peleando, porque hay gente que vive cerca, hay nuera, hay cuñado, la familia en el hogar, somos los padres y los hijos, como dice ahí, dejará casa y te unirá un solo, pero después vienen los hijos, vienen los nietos y viene la nuera. ¿Y tú crees que si tú no representas a Cristo, tu nuera va a querer ir a la iglesia? Por el mal ejemplo que tú estás dando como cristiano o como mujer de Dios, como hombre de Dios, no. Yo quiero que tú sepas que yo, mi suegra, yo duré 21 años conociéndola. Y yo desde el primer día hasta que partió con el Señor, fue una mujer íntegra. Y yo la respeté, la amé, la quise como mi madre, porque yo vi en ella una mujer que no iba todos los días a la iglesia, que no estaba leyendo la Biblia, pero era una mujer que vivía a Dios con su ejemplo, con sus actos, que valen más que 1000 palabras. Y muchas veces nosotros nos creemos mejores que ellos porque vamos a la iglesia y porque recibimos a Cristo. Sí, es importante recibir a Cristo porque quien pagó el precio por nosotros fue Jesús, pero lo importante es vivirlo y ser varones representativos de la gracia de Dios. Entonces, cuando mi esposo y yo estábamos ayer hablando y estos 21 años que nosotros tenemos juntos, yo le decía a él ayer, el Espíritu Santo me trajo una palabra y le dije, ven, vamos a orar. Empieza tú a orar. Oye, y aquí hubo una unción tan grande ayer, tan poderosa, que yo me estremecía, como el Espíritu Santo de Dios se manifestó. Y en ese momento, porque cuando nosotros buscamos presencia de Dios, se manifiesta el Espíritu Santo y te muestra, no porque yo sea intercesora, sino porque cuando nosotros invocamos o ustedes invocan, todos nosotros invocamos el nombre de Dios, nosotros ponemos a Dios en el centro de nuestra casa, en el centro de nuestra familia. Y nosotros empezamos a atar y desatar y a declarar la palabra de Dios ayer. Y el Señor en ese momento me trajo a memoria, porque Dios te trae a memoria en los momentos de intimidad con el Señor. Y me trajo a memoria unos hermanos que iban en migración y el Señor me decía en ese momento, ora por ellos.
en este momento, porque mira, yo tuve una visión con ellos que fue increíble. Y yo le dije al esposo mío, déjame orar por ellos ahora. Y el Señor me lo trajo y yo puse y lo grabé y se lo mandé a ella en ese momento. Una oración poderosa, una oración de autoridad, porque Dios nos da autoridad. Cuando, cuando muchas personas piden que lo respeten, y cuando tú pides que te respeten, tú pierdes la autoridad, porque la autoridad no se impone. Y me recuerdo que en ese momento el Señor me recordó la autoridad que nosotros tenemos en Cristo, de declarar la palabra, de quitar todo estorbo, porque muchas veces no se van los problemas de la casa, no se van que los hijos, oramos mucho por los hijos, oramos mucho por el esposo, por la esposa y hacemos mucho culto, pero le pasamos todas las cosas malas que hacen, le cubrimos la falta, le cubrimos la desobediencia, le cubrimos la mala vida que llevan. Entonces, ¿de qué sirve que tú estés orando? No. Entonces yo le decía a él, nosotros tenemos que orar por nuestros hijos, por nuestros nietos, por los hijos de nuestros hijos y por los hijos que han de venir y por los hermanos de la fe. Y ahí empezamos a declarar la palabra y a orar e interceder. Y en una me trajo a la memoria esos hermanos que estaban allí, que es muy importante. Él era, ya va 2 veces que va. Y le mando un mensaje. Fue una palabra de desatar el poder de Dios y quitar todo estorbo y cubrirlo con la sangre de Cristo que tiene poder. Porque si usted va con la verdad, Dios lo va a representar a usted y va a quitar cualquier estorbo que tenga cualquier inspector aquí en la mente a ponérsela difícil. Dios le va a dar la mente de Cristo, aún siendo impío en ese momento, porque los ángeles van a estar ahí. Bueno, y yo le mandé la oración. Y esa oración, ella vino y la escuchó. Oye, cómo Dios funciona. Dios es especial en los momentos especiales, en los momentos que levantamos altar, en los momentos que estamos pidiendo por nuestra familia, por nuestros hijos, y le entregamos las cargas a Dios, porque nosotros tenemos que entregarle nuestra carga al Señor, y el Señor se encargará de nuestros hijos, porque la idolatría que tenemos nosotros tan grande no nos permite ver la gloria de Dios en nuestra casa. Queremos ser Dios y nosotros no somos Dios. El Espíritu Santo es que convence de pecado, de justicia. Y yo en ese momento se la mandé por fe, porque yo dije, esta oración no va a caer al vacío. Y déjeme decirle que él estaba al lado de ella y él le puso la oración a él y él escuchó. Y eso fue un mensaje de Dios para darle paz, tranquilidad. Y déjeme decirle, no en mí, sino en Dios. Cuando nosotros nos ponemos y levantamos ese altar en los momentos de necesidad, en los momentos de crisis, Dios nos manda la revelación. Y en ese momento, él la escuchó esa oración. Y déjeme decirle que cuando entró, era como un tiempo de refrigerio, de paz. Dios le puso un inspector que él se quedó asombrado, pasó el examen. Y no tanto eso, él lo cogió y él mismo lo llevó para que lo juramentaran y le habló español en el camino. Claro, ahí no le iba a hablar porque por ley tiene que ser en inglés. Y le habló en español y lo ayudó, porque cuando nosotros declaramos la palabra, la promesa de Dios y estamos unidos, un espíritu, Dios contesta la oración. Y el Señor se glorificó. Y él dijo que esa oración le cayó como un refrigerio a su espíritu en ese momento de necesidad. Así que mis hermanos, la influencia que nosotros tenemos sobre el poder de la oración, tenemos que agarrarla, arrebatarla en el nombre de Jesús en esta mañana. Y quiero mencionarle algo porque ya el tiempo está avanzando. La influencia de los padres sobre sus hijos. Los padres cristianos son llamados a educar a sus hijos en los caminos del Señor, no solo con palabras, sino con sus acciones diarias de respeto y de una vida de testimonio personal. Tiene impacto profundo en la formación de sus hijos. Cuando tú pides que te respeten, es porque tú has perdido la autoridad. Esto es grande, mis hermanos. Nosotros tenemos que tener como padres mucho cuidado con nuestros hijos, como nosotros somos cristianos. Aquí hay un testimonio de un pastor que él cuenta, él es pastor ahora. Fue un proceso grande en la vida de él.
y es un hombre de Dios, definitivamente. Su esposa también, toda la familia, sus hijos. Y él contó un testimonio que a mí me impactó mucho. Y no es raro, pero hay testimonios que impactan. Él dijo que él se descarrió, oye, se descarrió de su propia casa, porque ustedes dirán, ah, no, porque es un hijo desobediente, la autoridad es haciendo esto, lo otro, pero él se descarrió porque su papá era pastor y en su casa, lo que él vivía en su casa no era lo que predicaba en la iglesia. El trato hacia su esposa, el trato hacia la familia, lo que hablaba. Y no voy a dar mucho detalle, pero eso me impactó el descarriarse por el mal testimonio de un cristiano. Y eso ha pasado mucho en muchas familias de nosotros, que nosotros hemos tenido tan mal testimonio como cristianos que no deja que la gente vea a Cristo en nosotros. Y la gente tiene que ver primero a Cristo. Nosotros tenemos que ser cristianos en la casa, en el trabajo. En el trabajo nosotros somos los mejores cristianos. A la iglesia ni se dice. Pero por eso el Señor me dijo, y en la casa, ¿qué tú eres? ¿Qué tú representas? Así que y hombres, pastores, que le hablan mal a la mujer y ellas son mujeres. Tú ves tu escándalo, ¿qué pasa? Que un día explotan las mujeres o un día explotan los hombres. Es por lo que pasa en el hogar. Y todo sale a la luz, porque este es el tiempo donde Dios va a limpiar su casa. Y nosotros estamos muy, que Dios va a traer, todos esos escándalos que estamos viendo, que están saliendo en los gobernantes, en las naciones, pero déjeme decirle, la palabra dice que el juicio empezará por la casa y la casa de Dios, y que Dios va a limpiar su casa y su casa será llamada casa de oración. Así que yo no le estoy dando una amenaza, yo no lo estoy juzgando, yo no lo estoy condenando, pero yo creo que es tiempo de vivir a Cristo, es tiempo de ser testimonio, es tiempo de soltarle nuestra carga al Señor. Nuestros hijos son del Señor. Usted lo que tiene que orar por ellos, ungirlo, y no estarle diciendo lo mismo todos los días, como dice aquí, como una gotera ahí, tiqui, 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 al marido, tiqui, tiqui. Usted lo que tiene que ser una mujer, principalmente nosotros las mujeres, que somos las que tomamos mala responsabilidad y la carga, y orar y declarar, mira, mi hijo, que yo lo veo perdido, mi hijo va a ser un pastor, mi hija va a ser una levita, mi hijo va a ser un levita, mi hija va a ser una adoradora, mi hija va a ser una maestra de los niños. Declarar lo que usted no ve, mis hermanos. Pero si usted no vive y usted lo que está condenando porque su hijo se fue al mundo, a la calle, que anda con mujeres, que anda en la homosexualidad, a un homosexual, Dios lo va a cambiar, porque la palabra tiene poder. Yo declaro a mi hijo que está en depresión, que no sale de ese cuarto, ese es un vago, ese no trabaja. Ahí aprovecho yo que está en mi casa, como yo hice con uno de los hijos míos, que estaba aquí pasando un proceso y llegaba borracho de madrugada porque él trabajaba como DJ y que me encontraba de rodillas orando y se sentaba detrás de mí, a veces llorando, y yo me levantaba y le buscaba desayuno y empezaba a orar con él y a declarar, mi hijo va a cambiar, mi hijo es del Señor, mi hijo es de la promesa y mi hijo hoy cambió, mis hijos cambiaron, mis hijos son de Dios y no por nada ni por jactancia, pero hay un respeto mutuo de padre a hijo y de hijo a padre. Y con mi nuera yo la amo y con mi nieto ni se dice. O sea que la semilla que usted va a dar en su casa es vivir a Cristo, ser una gente humilde. Hoy usted va a romper toda esa religiosidad que usted viene arrastrando, todas esas acusaciones que usted viene idolatrando, porque es una idolatría. Mira, hay cristianos que todavía están viendo novelas y en esa novela hay adulterio, fornicación, hay un veneno, hay un espíritu de destrucción, de homosexualismo y de todo. Y la gente celebra y la gente apoya y la gente opina. Yo me quedo sorprendida. Yo digo, yo no lo puedo creer que un cristiano le esté robando el tiempo a Dios para estar metiendo esos demonios a la casa. ¿Cómo puede ver usted la gloria de Dios si usted tiene tantas puertas abiertas, tanta grieta por donde quiera? Señores, tenemos que limpiar nuestros zapatos y pedirle al Señor que nos ayude a ser cristiano en casa, a vivir la vida de Jesús. Yo le puedo seguir leyendo todo lo que yo he escrito aquí, pero
el Señor, en tiempo atrás, yo estaba leyendo algo de mi pastor. El pastor mío, Juan Radamés Fernández, lo respeto mucho, es un hombre de Dios y no lo estoy promoviendo porque a quien hay que promover es a Cristo. Aquí estamos hablando de Cristo. Por eso son los hombres y las mujeres de Dios como Oceanía y como cada pastor de ustedes que hay que honrarlo. Y como él dice, yo tengo que vivir a Cristo en mi casa con mi esposa. Yo tengo que ser una fuente de luz en mi casa. A veces yo tengo mucha carga por el ministerio y mi esposa me dice, oye, tú estás muy estresado. Y yo, no, yo estoy bien. Entonces, él decía, mi esposa tiene razón. Hay tiempo para todo, tiempo para sembrar, tiempo para cosechar. Nosotros como cristianos hemos perdido el norte, muchos de nosotros, y hoy Dios quiere que volvamos al camino. Esta madrugada el Señor me dijo, cuando tú vives la vida cristiana en tu casa, tú no tienes que preocuparte afuera, ni esforzarte. Tú vas a actuar de forma natural, tú no vas a fingir a ser cristiano, porque hay mucho escándalo en la iglesia por mal testimonio, mucha gente que se ha apartado de Jesús por los testimonios de nosotros que somos llamados a hacer la luz en medio de la vecindad, de la comunidad. Y nosotros, el pastor dijo en esa prédica que él tiene, Cristianos en Casa, yo le estuve escuchando y yo siempre trato de remover los escombros de mi casa y pedirle al Señor. Yo le dije a mi esposo, tenemos que orar juntos. Si hay pecado oculto, que Dios lo saque de nosotros, de ti y de mí. Mi esposo está pasando por un proceso de cáncer. Fue el grado 4. Y tú sabes que ya él pasó toda la quimio y este mes va para el médico. Y nosotros hemos declarado que él está sano en el nombre de Jesús. Y no tanto eso. Yo le he creído porque como él está, ya él está sano, aún no dando un diagnóstico con todos los procesos que él ha pasado. Y yo le decía a él, nosotros tenemos que ser gente transparente para nuestra generación, porque esta generación de cristal, por cualquier cosa se va y no tiene resistencia. Y nosotros no podemos perder lo que Dios nos ha dado a nosotros como hombres y mujeres de Dios. Nosotros tenemos que volver al camino de la palabra, de la lectura, del ayuno, de la oración. Y hay mucho matrimonio que hoy en día, decía nuestro pastor en esa prédica, que viven juntos, pero como si fueran separados, con la cuenta, mira, aquí mi esposo sabe la clave de mi teléfono, yo sé la clave de él, yo no se lo estoy chequeando ni él a mí, pero yo no tengo miedo, yo no tengo que esconder nada. Y hay muchas personas, mujeres y hombres, que vienen del mundo, arrastrando el mundo a su casa, todavía no han sacado el mundo de su casa. Quieren ser el hombre en lugar de la mujer y quieren quitarle la autoridad al hombre que Dios ha llamado como cabeza. Dios es la cabeza, Dios es la luz, Dios es el todo en nosotros, el todo en todo, pero hay un orden, mis hermanos. Y yo le decía, Señor Padre Todopoderoso, mi cuenta de banco, mi esposo sabe la clave de mi cuenta. Yo no tengo cuenta escondida, como hay muchos cristianos que hoy en día tienen cuentas separadas, el esposo por un lado y la mujer por otro, cristianos, pastores, líderes. Entonces, ¿qué clase de cristianos somos nosotros? ¿Cómo podemos nosotros pedirle a un hijo que haga esto, a una nuera que haga aquello, cuando nosotros no somos ejemplos? Cuando estamos en un negocio, por ejemplo, donde trabajamos, que compramos cosas robadas, a Dios me ha molestado mucho a mí con eso, de traer anatema a mi casa y predicar que no robe, que no haga esto, que no hable mentira y hablando mentira, haciendo cómplice a esos ladrones, que ahora hay una ola de robo aquí en Estados Unidos y casi todo lo que están vendiendo en los negocios es robado porque no hay ley, hay un desenfreno y ustedes lo saben. Mis hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. Viene algo grande a la tierra, pero no bueno. La única esperanza de nosotros es lo grande que viene, la gloria de Dios. Así que yo le pido encarecidamente, para ya concluir, el llamado. Yo hice una notita aquí, el llamado a reparar la grieta con Dios
y una comunión, tiempo de calidad en la familia, volver a caminar con el Señor. Dios está llamando a los centinelas a ponerse en la brecha para la gran cosecha que se aproxima. Despierta, iglesia, despierta y te alumbrará Cristo. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Yo puedo seguir diciendo cosas, pero ya hasta aquí he llegado. Yo te pedí que me diera la palabra y esto yo lo he tenido que vivir en carne propia, con testimonio. Aquí hay dos testimonios de una señora que ella cuando yo tenía como algunos 14 años, 12 años, vamos a decir, ellos fueron los primeros cristianos en la comunidad de mi casa, de mi pueblo, en Moca. Y yo recuerdo, padre, que esa familia, ellos se veían en medio de todo el mundo que eran cristianos. Y había algo en ellos que lo identificaba. Ya nosotros no nos identifica como cristianos, porque nosotros no hemos contaminado con el mundo, con la sociedad. La gente no sabe. Tenemos que decirlo, porque no hay fruto de vida, de vivir a Cristo de la manera. No hemos contaminado, Señor, y hemos sacado a Dios de nuestra casa, de nuestra familia, y hemos puesto el mundo en nuestra casa. Ya no vamos al mundo, el mundo está dentro de nuestra casa. Y yo te pido perdón por esta célula del cuerpo de Cristo, te pido perdón por la iglesia, te pido perdón por los palabreros que vienen a aplicar y tienen sus familias, sus hogares desorganizados, viviendo separados dentro del hogar, cada quien en una habitación, y las que están solteras con enemistad con la familia, hasta con los propios vecinos. Señor, tú nos llamaste a hacer luz, a amar lo perdido, a rescatar los que están sin Cristo y que alumbre Cristo en nuestras vidas, como esa hermano que hoy yo lo recuerdo y todavía están en el Señor, esa familia, porque ellos eran luz en medio de mi barrio, de la comunidad, igual que mi tía que fue católica, pero vivió a Cristo hasta que se fue con el Señor. Y de ahí es que viene el llamado a la oración, donde lo aprendí con ella el día a día, glorificando el nombre de Jesús. Señor Padre, saca toda esa vida light, esa liviandad que vivimos muchos cristianos. Tan modernos estamos que parecemos del mundo y le pasamos paño tibio a todas las cosas que hacemos, porque eso no es nada. Señores, Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y Dios está pidiendo santidad a este grupo, santidad a cada uno de nosotros, para poder llevar la antorcha de la última hora, porque la venida y la gloriosa venida del Señor en los momentos difíciles va a estar con nosotros. Pregonero de justicia, levántense y resplandezcan en este tiempo, porque ha llegado la luz de Cristo, porque oscuridad está cubriendo las naciones. Y hoy Dios te está llamando a ser ese verdadero adorador en espíritu y verdad, ese altar de adoración, a vivir a Cristo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Shalom. Gracias. Gracias, Padre, porque hoy nos ha enseñado el valor de la familia, el respeto, la tolerancia. Y sobre todo, Padre, dar testimonio que en Cristo en nuestra vida. Padre, gracias por toda palabra que usted puso en nuestra amada infante Laura. Padre, gracias. Gracias por ella, Padre. Gracias por esa hermana, Padre, que usted ha usado hoy, Padre. Padre, gracias. Oramos en esta hora, Padre, para que su casa, su esposo, su familia, usted lo cubra, Padre. Usted lo guarde. ¿Cuál es su entrada? ¿Cuál es su salida, Padre? Y sobre todo, Padre, le alcance esa sanidad, Padre. Gracias por ella, mi Dios. Gracias, Señor, por cada palabra, Padre, que ha salido de su boca, de la boca de Dios. Padre, bendígala, guárdela. Cada día más, úsela, mi Dios. Cada día más, Padre, trate con ella, guárdela. Sígale dando ese amor en su corazón, Padre, por las almas. Padre, gracias. Guarde su entrada, guarde su salida, mi Dios. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Padre, por toda palabra que quede plasmada en cada corazón.
Gracias, Padre, porque usted nos ha enseñado que nuestro primer ministerio, la familia, y todo lo que ella ha hablado aquí, Padre, no ha sido en vano. Gracias, Señor. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y amén.